Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Hoy vamos a ver el capítulo 1 del libro de Romero, empezando con la historia argentina a partir de 1880 y hasta 1916. Es muy importante que ustedes se familiaricen con esos nombres, no tienen que saber de memoria qué presidente estuvo, en qué momento. Sí tienen que saber que Roca fue presidente 2 veces, que Juárez Celman, Pellegrini, Sáenz Peña Luis y Sáenz Peña Roque, padre e hijo respectivamente, fueron presidentes en esta etapa. Bien. Este periodo se conoce con varios nombres: República Conservadora, periodo oligárquico, unicato, periodo liberal conservador, generación del 80, etc. Tiene varios nombres. Bien. Este periodo se caracteriza por la consolidación del Estado Nacional, pero para saber cómo se consolida el Estado Nacional argentino, primero hay que saber cómo se construye el Estado Nacional argentino. Desde 1810, año del comienzo de la independencia con la Revolución de Mayo, la Revolución de Mayo es una revolución contra la corona española, comienza la independencia de lo que ahora se llama Argentina. Desde ese momento hasta 1880 se desarrollaron guerras civiles en las cuales los poderes de las distintas provincias, de las distintas regiones argentinas, fueron luchando entre sí y contra Buenos Aires. Aproximadamente, a partir de 1862 y hasta 1885, el nuevo Estado Nacional fue dominando y subordinando a quienes habían desafiado su poder, asegurando para el Ejército Nacional el monopolio de la fuerza. Recuerden ustedes que la característica central de todo Estado es el monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza sobre un determinado territorio. Eso el Estado argentino lo fue logrando para esta época, a través de la expansión territorial o la expansión de la frontera agrícola. Es decir, se fueron multiplicando las superficies cultivables a partir de acciones militares. La primera fue la Guerra del Paraguay, una alianza entre Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, estimulados por Gran Bretaña para destruir la industria paraguaya. Argentina se queda con una parte del territorio de Paraguay, y por otra parte la llamada conquista o campaña del desierto, que es la masacre de los habitantes originarios de la Patagonia argentina y del Chaco argentino para utilizar esas tierras para el cultivo y la ganadería. A partir de esa expansión territorial se construye el Estado argentino. Desde 1880 se configura un nuevo escenario institucional, se consolida un centro de poder fuerte representado por la figura del presidente. El presidente argentino, con base en los poderes que le daba la Constitución de 1853, puede ejercer un poder casi ilimitado. Tiene la capacidad de intervenir una provincia, es decir, expulsar al gobernador de una provincia y llamar a elecciones o poner un gobernador interino, y también la capacidad de decretar estado de sitio, es decir, suspender las garantías constitucionales por un tiempo. Estas instituciones estaban delineadas, estaban formadas en 1880, pero en muchos casos eran instituciones débiles. A partir de 1880 se federaliza la ciudad de Buenos Aires, es decir, se transforma en la capital federal de todo el país, y con eso se da fin a las guerras internas que habían sido sobre todo por el control de la aduana y el puerto de Buenos Aires y los recursos que éste generaba. Económicamente, este periodo se caracteriza por el modelo agroexportador.
Como dijimos, el Estado era débil en el terreno institucional, necesitaba recursos. Para obtener esos recursos, se insertó en la economía mundial, estimulando una asociación económica casi exclusiva con Gran Bretaña. ¿Cómo era esa asociación? Argentina exportaba productos primarios, es decir, carnes, cereales, productos agrícolas, e importaba manufacturas, importaba productos manufacturados, principalmente desde Gran Bretaña, aunque no exclusivamente. También lo hacía con otros países europeos. Es muy importante la influencia del capital británico en la Argentina, ya que creció casi 20 veces entre 1880 y 1913, en varios rubros, en el comercio, en los bancos, con préstamos al Estado, también en préstamos sobre tierras, inversiones en empresas de servicios públicos y sobre todo en los ferrocarriles. Los ferrocarriles son un elemento clave del modelo agroexportador, porque nos permiten entender cómo el Estado argentino va penetrando en todas las regiones del país con el ferrocarril, de tal manera que permite el ferrocarril llevar las materias primas desde las distintas provincias hacia el puerto de Buenos Aires y las manufacturas desde el puerto de Buenos Aires hacia todas las regiones del país. La enorme expansión de los ferrocarriles británicos, eran de capital británico los ferrocarriles, sirvió para integrar el territorio, posibilitando, junto con los puertos, la expansión de la agricultura y posteriormente la ganadería. Es decir, el desarrollo del puerto y de los ferrocarriles fue un requisito indispensable para el modelo agroexportador. En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, existían grandes propiedades y se explotaba la oveja para obtener lana, hasta que más adelante, con la instalación del frigorífico, se hizo más rentable la explotación del ganado vacuno, de las vacas, sobre todo dedicado a la exportación. Desde ese entonces, las tierras se usaban alternativamente para producir cereales, forrajes y para el pastoreo de los animales, con lo que quedaron absolutamente ligados la agricultura y la ganadería. Bien. Este crecimiento económico argentino, que fue espectacular durante las primeras 3 décadas del modelo agroexportador, no estuvo exento de sobresaltos. Argentina era una economía muy dependiente del mercado mundial, por lo tanto, cuando hubo crisis en el mercado mundial, hubo crisis en la economía argentina. Eso se puede ver en los años 1890, 1907 y 1913. Pero la peor crisis que tuvo el modelo agroexportador se vio a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial, es decir, entre 1914 y 1918. Esta guerra desorganizó los circuitos comerciales y financieros mundiales, retrajo, es decir, redujo las inversiones y produjo un fuerte encarecimiento de la subsistencia, es decir, las manufacturas que llegaban del extranjero eran cada vez más caras en Argentina. También hubo dificultades en muchas industrias que usaban insumos importados. Es muy importante el papel dentro del modelo agroexportador de la inmigración, porque la expansión económica, no solo del ferrocarril, de la agricultura y de la ganadería, sino también de la construcción, esa expansión económica necesitó mano de obra. Argentina era, podríamos decir, una tierra de oportunidades desde antes de 1880 para muchos extranjeros. Pero a partir de 1880 aumentaron considerablemente los inmigrantes que provenían principalmente de Europa, porque en Europa había crisis de las economías agrarias tradicionales, había desempleo y además había transportes baratos desde Europa hacia América. La inmigración fue estimulada
desde el Estado argentino con propaganda y pasajes subsidiados, es decir, el Estado cubría una parte del pasaje y además realizaba campañas publicitarias en Europa para permitir la llegada de los inmigrantes. En un primer momento, estos inmigrantes se concentraron en las grandes ciudades argentinas para la construcción de obras públicas y la remodelación urbana. Posteriormente se volcaron masivamente al campo. Es decir, el primer lugar donde se instalan los inmigrantes son las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires. La inmigración masiva y el crecimiento económico remodelaron profundamente la sociedad argentina. De 1.8 millones de habitantes en 1869 se pasa a casi 8 millones en 1914, en gran porcentaje inmigrantes. Lo mismo pasa con la ciudad de Buenos Aires, donde en 1895 2/3 de la ciudad eran extranjeros y en 1914 la mitad de la población era extranjera. La mayoría de los inmigrantes iba a las ciudades del centro del país, particularmente a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etc. En la imagen que tiene arriba está una fila de inmigrantes que esperan ingresar al hotel de los inmigrantes, donde se les permitía pasar algunos días hasta que consiguieran un trabajo. Estos inmigrantes tenían una condición laboral heterogénea, es decir, se dedicaban a varios rubros, a varios trabajos. Jornaleros sin calificación, son personas que trabajan durante un día por la paga de ese día. Artesanos calificados, es decir, zapateros, sastres, etc. Gente que viene con una profesión. También vendedores ambulantes, personal de servicio doméstico y obrero, es decir, los inmigrantes se dedicaron a muchas cosas. Y señala Romero que había una decisión, una división entre un país modernizado, la zona pampeana, Buenos Aires y sus alrededores, y el país, el resto del país, lo que aquí se conoce como el interior del país, atrasado. Esta nueva sociedad inmigrante, como la llama Romero, se mantuvo bastante tiempo separada de las clases criollas tradicionales, quienes miraban con recelo y desprecio a los recién llegados. Los inmigrantes tuvieron iguales oportunidades que los nativos, pero no pudieron integrarse a las élites criollas. A ver, esta afirmación parece contradictoria, pero vamos a analizarla detenidamente. Los inmigrantes eran trabajadores, y en ese sentido tuvieron iguales oportunidades de trabajo que los trabajadores nativos. También los hijos de inmigrantes pudieron ascender socialmente, pero, atención a esto, no pudieron integrarse a las élites, a las clases dominantes, a las clases altas criollas. Esas clases altas, por distintos motivos, despreciaban a los inmigrantes. Bien. Y precisamente vamos a hablar de las clases dominantes, conocidas como las élites, la oligarquía, los sectores conservadores o la generación del 80. Básicamente estaba compuesta esta élite por terratenientes, por grandes comerciantes, por grandes empresarios, generalmente ligados al comercio con Gran Bretaña. Las clases altas se cerraron frente a los nuevos inmigrantes, marcando las diferencias mediante el lujo y la ostentación que mostraban en ciertos lugares públicos. Es decir, las élites criollas, la oligarquía, trataba de mostrarse como superior a las clases populares, a los trabajadores y las clases medias. Sobre todo haciendo ostentación de los lujos que habían obtenido a causa de su inserción en el modelo exportador. Asimismo, dice Romero, influenciados desde una sociología positivista y la psicología social, los intelectuales conciben a la sociedad argentina como una sociedad enferma debido a la intromisión de cuerpos extraños, los inmigrantes. Es decir, las clases dominantes creen que esos inmigrantes, trabajadores que llegan, son una especie de enfermedad que hay que extirpar.
no permiten la participación política de los inmigrantes. En este sentido, las clases dominantes se reservaron el manejo de la alta política. ¿Qué significa esto? Toda actividad política solo estaba reservada a las clases más poderosas. Si bien el sistema era republicano, si bien Argentina tenía división de poderes, elecciones periódicas, y todo ello estaba establecido en la Constitución de 1853, las prácticas de la época y la fuerte injerencia del gobierno desalentaban a todo aquel que quisiese participar en la política. Básicamente, las clases dominantes, prevaleciendo en el gobierno, apropiándose del gobierno, evitaban la participación masiva en la política. En otras palabras, este sistema político descansaba sobre una escasa voluntad general, ya que la participación en las elecciones era muy limitada. No participaba todo el mundo en las elecciones. El voto no era secreto ni obligatorio. Era necesario ser argentino para poder votar. Recordemos que más de la mitad de la población era extranjera. Y por último, solo votaba el sexo masculino. Es decir, había una gran exclusión de enormes cantidades de personas de las elecciones. Desde la élite se intentó la generación de un consenso, para lo cual era necesario ir constituyendo una ciudadanía con identidad nacional. La élite intentaba imponerle sus ideas al resto de la sociedad. En esta constitución de la ciudadanía argentina, el Estado tuvo que hacer frente a algunos competidores, como a la Iglesia Católica, las colectividades extranjeras y a los grupos políticos contestatarios, como los anarquistas. Para imponer sus ideas, para establecer una hegemonía sobre el resto de la sociedad, las clases dominantes tuvieron que hacer frente a competidores, la Iglesia, las colectividades extranjeras y los grupos políticos, entre ellos los anarquistas. En esta línea de eliminar a competidores, el Estado fue tomando una serie de decisiones con el objetivo de ir modelando a la sociedad, es decir, ir imponiendo sus ideas sobre la sociedad y de quitarle poder a esos grupos que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, dictó las leyes de registro civil y de matrimonio civil, asegurándose así la presencia del Estado en los actos más importantes de la vida de los hombres: nacimiento, casamiento y muerte, hasta entonces regulados por la Iglesia. La ley de registro civil y la ley de matrimonio civil le quitan a la Iglesia Católica el poder de registrar estos eventos. A partir de ahora lo hará el Estado. Dictó también la ley de servicio militar obligatorio, que colocaba a todos los hombres con mayoría de edad en situación de ser controlados, disciplinados y argentinizados. Es decir, durante la mayoría de edad, cuando cumplían la mayoría de edad, los hombres eran enviados a servir en el ejército o en la marina, asegurándose así el Estado el disciplinamiento de esos hombres, en su mayoría hijos extranjeros, que eran, mediante el servicio militar, convertidos, por decirlo de alguna manera, en argentinos. También se dictó la ley 1420, la ley de educación, en 1884, en la que se estableció la educación laica, gratuita y obligatoria, generando así integración y nacionalización de los hijos de inmigrantes. Recordemos que los inmigrantes europeos no eran simplemente católicos, eran judíos, eran musulmanes, eran ateos, eran protestantes. Por lo tanto, la ley de educación debía contemplarlos a todos. Por eso es una ley de educación laica. También es gratuita y también es obligatoria, para asegurarse que los hijos de inmigrantes fueran a la escuela y se convirtieran de esta manera en ciudadanos argentinos. Se trataba de alejar a los hijos de inmigrantes de sus culturas de origen. También el Estado impulsó la regulación de la higiene y la regulación del trabajo.
En este régimen político, que podemos denominar semidemocracia, no había competencia entre partidos políticos alternativos. Todo el régimen político se estructuraba alrededor de un partido único, el Partido Autonomista Nacional, el PAN, que era una federación de gobernantes de las provincias del interior. El PAN, Partido Autonomista Nacional, era el partido representante de la oligarquía, el partido representante de las clases dominantes. Este régimen político era una semidemocracia que conocía como unicato. ¿Por qué unicato? Porque las elecciones siempre las ganaba un único partido, el PAN, y gobernaba un único hombre con mucho poder, el presidente. Se decía en esos momentos que el presidente elegía a su sucesor. ¿Por qué? Porque quien era presidente no podía ser reelecto por ley, pero elegía a un miembro de su partido, el PAN, que se presentaba a elecciones y las ganaba, generalmente con fraude. Por eso, en palabras de Juan Bautista Alberdi, podemos decir que este régimen político era una monarquía vestida de república. En apariencia, había una república, porque había elecciones y división de poderes, por ejemplo. Pero en la realidad era casi una monarquía, porque gobernaba el país un solo hombre con mucho poder. Este hecho de que no se pueda participar en elecciones genera tensiones, tensiones que también ocurrieron como consecuencia de la crisis económica de 1890. Esta crisis frenó por una década el avance de la economía. Fue causada por una fiebre especulativa que tomó lugar cuando el Estado, queriendo remediar la deuda externa, recurrió a los bancos garantidos, los cuales quebraron y así creció aún más la deuda. ¿Qué significa esto? Que el Estado recurrió a los bancos privados para poder pagar su deuda externa. Estos bancos quebraron y el Estado se tuvo que hacer cargo de sus quiebras. Fue una crisis financiera que no tiene nada que ver con la producción. Por otra parte, en 1890 estalla la llamada Revolución del Parque, protagonizada por sectores de la élite y las clases medias. ¿Qué es la Revolución del Parque? Es una rebelión de todos aquellos sectores juveniles e intelectuales que se oponían al régimen político, al unicato. Esos sectores se reunían en un grupo político llamado la Unión Cívica. Si bien este golpe falló, de allí surgieron nuevos partidos, por ejemplo, el Partido Socialista, fundado en 1896 por Juan B. Justo, y también la Unión Cívica Radical, partido fundado en 1891 por Leandro N. Alem. Estos intentos revolucionarios, en los que participaban los opositores políticos, se repiten en 1893 y 1905. Estos eventos, que generaron problemas para la oligarquía, pasarán a la historia con el nombre de revoluciones radicales, porque la Unión Cívica Radical era su protagonista principal. En el ámbito rural hubo bastantes problemas, hubo manifestaciones, por ejemplo, en 1890 de los chacareros santafesinos. Chacareros son pequeños propietarios rurales. Si bien fue muy importante la rebelión ocurrida en 1912, conocida como Grito de Alcorta. El Grito de Alcorta es una rebelión rural que tiene como eje el pedido de reducción de los alquileres, de los arrendamientos de tierra. También las clases obreras urbanas aparecieron como opositoras al régimen político del unicato. En principio, hubo corrientes políticas traídas por los inmigrantes europeos. Recordemos que los inmigrantes se transforman en obreros.
esos obreros no vienen solos, vienen con ideas políticas claras desde Europa, principalmente ideas transformadoras de la sociedad. Entre ellos podemos mencionar al anarquismo, quienes impulsaban la huelga general y el levantamiento espontáneo como armas para llegar a su objetivo de deshacer la sociedad y volver a hacerla. Es decir, el anarquismo pretendía derrocar a esta sociedad capitalista y hacer una sociedad nueva. Eran totalmente opuestos a la organización estatal y por eso el Estado tuvo una fuerte actitud represora materializada en la Ley de Residencia de 1902 que autorizaba la expulsión de los inmigrantes alborotadores. Es decir, el Estado argentino actuó contra los anarquistas con leyes. También es de destacar la Ley de Defensa Social de 1906 contra los anarquistas. Por otra parte, surgió otra corriente también venida de Europa, el socialismo, que impulsaba un reformismo, es decir, impulsaba cambios desde dentro del sistema democrático. Recuerden ustedes que los anarquistas pretendían destruir el sistema. Los socialistas pretendían que, desde adentro, participando en elecciones, fuera mejorando gradualmente las condiciones de los trabajadores. También tenemos que mencionar a una tercera corriente, los sindicalistas o anarcosindicalistas, que impulsaban mejoras graduales en la situación de los trabajadores, pero no querían participación política como los socialistas. Los sindicalistas o anarcosindicalistas se centraban en luchas gremiales, lucha por el salario y las condiciones laborales. Este grupo, con su actitud negociadora, consiguió la creación del Departamento Nacional de Trabajo en 1907, un órgano del gobierno que se ocuparía de negociar con los obreros. Durante el centenario de la Revolución de Mayo de 1910, reinaba el optimismo en las élites. Este centenario fue la ocasión que el país, alegre y confiado, tuvo para celebrar sus logros recientes con importantes visitas internacionales. Recordemos que la economía argentina creció casi sin detenerse, a excepción del año 1890, creció casi sin pausas entre 1880 y 1914. Bien. Entonces, el centenario de la Revolución de Mayo, la Revolución de Mayo fue en 1810, el centenario en 1910, le permitía a la élite mostrar sus logros, pero en 1810, las tensiones sociales antes mencionadas, la escasa calidad de vida de los obreros, la poca participación política, estas tensiones alcanzaron su punto máximo cuando la FORA, Federación Obrera de la República Argentina, sindicato anarquista, lanza una huelga general ferozmente reprimida por el gobierno. Estas huelgas generales, que pretendían destruir a la sociedad desigual que era Argentina, se repitieron entre 1912 y 1913. Recordemos que el crecimiento económico de Argentina no se derrama hacia otros sectores sociales por fuera de la oligarquía o de las clases dominantes. En este marco, el radicalismo, como se conoce la UCR, partido de Leandro del Alem, comenzó a formar su red de comités, lugares de reunión, incorporando a nuevos sectores sociales como jóvenes profesionales, médicos, comerciantes, empresarios, abogados y chacareros. La UCR fue un partido principalmente de clases medias. Si bien tenían un programa difuso, no muy claro, los radicales se centraban en los valores de la plena vigencia de la Constitución, la pureza del sufragio y una moralización de la función pública. Es decir, la UCR se oponía a los manejos fraudulentos de la élite en el poder, se oponía al unicato. La UCR identificaba sus ideales con los de la nación, es decir, proponía que los verdaderos valores de la nación eran los valores de la UCR.
querían terminar con un régimen que a su vez se había constituido sobre la base del unicato. La UCR integró a los grupos sociales que recorrieron con éxitos los primeros tramos de ascenso social, el ascenso económico, pero no accedían al ejercicio pleno de la ciudadanía, sus derechos políticos. Atención a esto. Las clases medias habían logrado el ascenso económico, siendo en su mayoría hijos de inmigrantes, pero no participaban en política por el fraude. Entonces, la UCR representaba a esos sectores, los que habían progresado económicamente, pero no participaban de la política. La UCR no representaba de ninguna manera a los obreros, representaba principalmente a las clases medias. En 1912 aparece la denominada Ley Sáenz-Peña. Esta Ley Sáenz-Peña es una reforma electoral en la que se convertía el voto en secreto y obligatorio, ampliando mucho la base electoral. A partir de la Ley Sáenz-Peña, mucha más gente votó. El padrón electoral, es decir, la lista de electores, era redactado por el ejército y no ya por el gobierno. Estaban habilitados a votar todos aquellos que habían realizado el servicio militar. Por otra parte, la ley electoral significaba que había representación para las minorías. En la primera elección realizada bajo esta ley en 1912, si bien los partidos tradicionales se impusieron en muchas provincias, con partidos tradicionales nos referimos al PAN y sus asociados, el radicalismo se impuso en Santa Fe y en la capital federal, en Buenos Aires. Los conservadores fueron divididos a las elecciones presidenciales de 1916, donde se impuso el candidato radical, el candidato de la UCR, Hipólito Yrigoyen. En ese momento, cuando Hipólito Yrigoyen gana las elecciones de 1916, termina el periodo oligárquico. Bien, ahora vamos a hacer un breve repaso de esta etapa realizando ejercicios de parcial y de final. Recuerden que para realizar correctamente estos ejercicios, además de este video, deben leer los materiales. Vamos al primer ejercicio, que es un ejercicio de verdadero o falso. Nos dan 4 afirmaciones y nosotros tenemos que decir si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Bien. Primero viene una consigna, una introducción a la pregunta que siempre es verdadera. Luis Alberto Romero afirma que, pese al fracaso de la revolución de 1905 y a la dura represión posterior, la UCR comenzó a crecer significativamente. Esto ocurrió porque, bueno, aquí nos dice que la UCR creció después de la revolución de 1905, cosa que es verdadera. ¿Y por qué creció? Nos da 4 opciones y nosotros de cada una de ellas tenemos que decir si es verdadera o falsa. Afirmación número 1. Comenzó a conformar su red de comités y a incorporar a sectores sociales nuevos que hacían sus primeras experiencias políticas. 2. El programa de radicalismo, centrado anteriormente en la política, cambió hacia reclamos económicos y sociales que unían a diversos sectores descontentos. 3. La UCR se identificaba con la nación y exigía la remoción total de un régimen que, a su vez, se había constituido sobre la base del unicato. 4. Integró a los grupos sociales que recorrieron con éxito los primeros tramos del ascenso social, pero no accedían al ejercicio pleno de la ciudadanía. Bien, aquí es donde ustedes tienen que pausar el video, tomarse unos minutos para analizar cada afirmación y decirme cuál es verdadera y cuál es falsa. Pasando a la resolución del ejercicio, vamos analizando cada una de las opciones. Primera opción. Recordemos que la pregunta habla del éxito de la UCR. Primera afirmación. Comenzó a conformar su red de comités y a incorporar a sectores sociales nuevos que hacían sus primeras experiencias políticas.
verdaderos, recordemos, jóvenes profesionales, comerciantes, chacareros, etc. Esos sectores que querían participar de la política. Segunda opción, el programa del radicalismo, centrado anteriormente en la política, cambió hacia reclamos económicos y sociales que unían a diversos sectores descontentos. Falso. ¿Por qué es falso esto? Porque los reclamos de la UCR eran casi exclusivamente políticos, reclamaba derechos políticos, como la plena vigencia de la Constitución y elecciones limpias. No reclamaba cuestiones económicas o sociales. Así que falso, esta segunda opción. Tercera opción, la UCR se identificaba con la nación y exigía la remoción total de un régimen que, a su vez, se había constituido sobre la base del unicato. Verdadero. La UCR quería cambiar el régimen político, quería terminar con esta semidemocracia que conocemos como unicato. 4. Integró los grupos sociales que recorrieron con éxito los primeros tramos del ascenso social, pero no accedían al ejercicio pleno de la ciudadanía. Verdadero. Esos sectores de clases media que habían avanzado, que habían pasado de ser hijos de obreros a comerciantes o profesionales, querían participar en política también. Así que la UCR representaba también a esos sectores. Bien, verdadero, falso, verdadero, verdadero sería el resultado de este primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio, que es diferente. Nos da una afirmación. En 1910 se conmemoró el centenario de la Revolución de Mayo en un clima pesimista por el rumbo del país y los crecientes problemas que enfrentaba. Y nosotros tenemos que decir si esta afirmación es verdadera o falsa y por qué. ¿Cuál es la justificación? Hay una sola justificación. Vamos a leer las opciones. A. El centenario fue la ocasión que el país, alegre y confiado, tuvo para celebrar sus logros recientes con importantes visitas internacionales. B. Parte de los males se atribuían a la clase trabajadora, su conformismo fácil y su abandono de la tradición nacional y la conciencia pública. C. El optimismo se basaba en el cosmopolitismo de la sociedad argentina, inundada por la masiva presencia de inmigrantes y dirigida por quienes habían buscado su inspiración en Europa. D. El optimismo se encontraba instalado en la rama industrialista del país, ya que la economía se sostenía cada vez menos en la actividad agrícola ganadera. Bien, 1910 se conmemoró el centenario de la Revolución de Mayo en un clima pesimista por el rumbo del país y los crecientes problemas que enfrentaba. ¿Verdadero o falso? Aquí es donde ponen en pausa el video, leen las opciones y me dicen. Pasamos entonces a la resolución del ejercicio. En 1910 se conmemoró el centenario de la Revolución de Mayo en un clima pesimista por el rumbo del país y los crecientes problemas que enfrentaba. Falso. El clima que había durante el centenario de la Revolución de Mayo era un clima optimista, porque el país estaba pasando uno de sus mejores momentos, y eso se lo querían demostrar a los extranjeros. La justificación correcta es la A. El centenario fue la ocasión que el país, alegre y confiado, tuvo para celebrar sus logros recientes con importantes visitas internacionales. Bien, atención a esto. Todos sabemos que durante el centenario hubo protestas, pero no me está diciendo, no me está hablando de eso, me está hablando del clima que había en las élites. Era un clima optimista, obviamente, por el rumbo del país. No era un clima pesimista. Las élites no hicieron el centenario y los festejos del centenario pensando en las protestas sociales. Lo hicieron antes de que hubiera protestas sociales. Bien, así que la opción correcta es la A. ¿Por qué no es la B? Porque habíamos dicho que el clima era optimista. Y la B habla de un clima pesimista. ¿Por qué no es la C? Porque las élites no eran optimistas por los inmigrantes. Es decir, las élites miraban a Europa, pero miraban a los países centrales de Europa, a Francia y Gran Bretaña. Los inmigrantes habían venido de todas partes de Europa y eran despreciados por la élite.
La D. Bien. ¿Por qué es falsa la D? Porque claramente no había una rama industrialista o no era tan importante en el país. La élite se fortalecía con la actividad agrícola y ganadera, así que no le importaba la industria demasiado. Recuerden, esta afirmación está hecha desde el punto de vista de la élite, no desde el punto de vista de toda la sociedad, porque quien gobernaba y quien decidía los destinos de la nación era la élite. Bueno, aquí terminamos. Espero que esta clase les haya gustado y nos vemos la próxima.